Página 18, Historia Esencial de México, tomo 1, de Armando Ayala Anguiano, capítulo 2. De la cueva a la aldehuela. No se sabe qué idioma hablaban los primeros individuos que llegaron a lo que hoy es la República Mexicana, ni qué nombre daban a su grupo, ni si se organizaban en clanes o en tribus. Es absurdo, como hacen algunos dibujantes de historietas, relacionar al hombre primitivo con los dinosaurios, los cuales se extinguieron millones de años antes de que aparecieran los homínidos. Pero los primeros hombres que llegaron al actual México sí encontraron animales antediluvianos que se habían extinguido en el viejo mundo, como el mamut y el mastodonte, y otros como el oso, el caballo y el camello primitivos, además de un armadillo gigantesco llamado Gliptodonte. Así lo ha demostrado el hallazgo de restos óseos. Tal vez algunos valientes se atrevieron a cazar un mamut valiéndose de maniobras como la ideada por los pigmeos africanos, que desde los árboles se descuelgan en gran número sobre el lomo de un elefante y lo matan a lanzadas y mazazos, indiferentes al hecho de que por cada presa que obtienen, un elevado número de pigmeos pierde la vida. O tal vez acosaban al gigantesco animal para hacerlo caer en un pantano donde quedaba inmóvil y podían matarlo impunemente. También es posible que lo hicieran caer a barrancos con el fondo crisado de estacas filosas en las cuales se ensartaba. Pero está demostrada la falsedad de las versiones circulantes acerca de en un tiempo famoso hombre de Tepexpan, el cual resultó ser mujer cuando se analizaron sus restos, de quien se dijo que vivía de cazar mamutes. Quizá la mayoría de los que llegaron a comer carne de estos animales se limitaban a aprovechar el cuerpo de algún ejemplar muerto por vejez o enfermedad. Hay indicios de que cazaban caballos primitivos y bisontes, aunque la mayor parte de su dieta habitual de carne consistía en venados y animales pequeños como liebres, tortugas, pájaros, tlacuaches, ratas y culebras. Sobre todo comían plantas silvestres, entre las cuales destacaban el nopal, la tuna, los quelites, etc. De todos modos, las grandes bestias antediluvianas se extinguieron hace 10.000 años por causas aún desconocidas. Las investigaciones arqueológicas realizadas en 1960 en el Valle de Tehuacán, región semidesértica que abarca la parte sur del estado de Puebla y la faja septentrional de Oaxaca, aportaron muchos datos acerca del sinuoso camino que recorrieron los primitivos inmigrantes para forjar las civilizaciones prehispánicas. Hace aproximadamente 12.000 años merodeaban por el valle de Tehuacán unas cuantas decenas de nómadas cazadores y recolectores de plantas silvestres. Utilizaban trampas para cazar y tenían cuchillos, puntas de proyectil y raederas toscamente talladas. En otras palabras, su tecnología seguía siendo casi la misma que trajeron desde Siberia. Aunque entonces el clima de la comarca era más frío y húmedo que en la actualidad, el pastizal de mezquites y nopaleras constituía, como ahora, la vegetación predominante.
Los hombres habitaban en cuevas o en campamentos establecidos a campo raso. Cambiaban de residencia según las necesidades estacionales, buscando siempre los sitios donde hubiera agua y alimento. Se ignora si andaban vestidos o desnudos. No se han encontrado restos de ropas. En el periodo que va de 6.800 a 5.000 años antes de Cristo, la población del Valle de Tehuacán aumentó hasta contar con un promedio de 15 bandas formadas por 4 u 8 individuos cada una. Seguían siendo nómadas. Pero en la primavera y durante la temporada de lluvia se armaban cobertizos de varas y remazón o se instalaban en cuevas donde acampaban varias familias que hacían vida comunal. En sociedades de este tipo nunca falta el brujo que invoca a los espíritus para que proporcionen comida en abundancia o alivien a los enfermos. Suele ataviarse con pieles, cuernos u osamentas de animal y usualmente aparenta hablar un lenguaje esotérico. Participa en la cacería y recolección de frutos silvestres como cualquier otro de sus congéneres. No es un especialista de tiempo completo en asuntos religiosos, aunque la prestación esporádica de servicios rituales le da prestigio en la comunidad. Estimula las cavilaciones en torno a lo misterioso y tal vez esto haya tenido relación con 2 entierros encontrados en el Valle de Tehuacán. En el primero aparecieron 2 esqueletos de niño, uno incinerado ceremonialmente, como lo sugiere una hoguera, y el otro con el cerebro extraído y la cabeza separada del cuerpo, tostada y colocada en una canasta que descansaba sobre el tórax. El segundo entierro consta de 3 individuos, un hombre adulto, una adolescente y un niño de meses. Parece que el hombre fue incinerado intencionalmente y tanto la muchacha como el niño tenían la cabeza deformada, quizá a propósito. ¿Se trata de sacrificios humanos? Aparentemente sí, aunque algunos especialistas lo dudan. En todo caso, los cuerpos aparecieron envueltos en mantas y redes junto a canastos hábilmente tejidos. Esto indica que la tecnología del Valle de Tehuacán había progresado. De esa época proceden diversos trabajos en madera. Los hombres conocen la técnica de pulir la piedra y fabrican un artefacto para moler, antecesor del metate. Probablemente también tejían petates. Sobre todo en esa época se establecieron las primeras bases de un descubrimiento trascendental: la agricultura, actividad mediante la que el hombre abandona la vida nómada, adopta la sedentaria y deja de ser un parásito de la naturaleza al convertirse en agente activo para hacerla producir. Con la agricultura, la experiencia humana se enriquece porque el hecho de disponer de cosechas relativamente seguras deja al hombre tiempo libre para idear modos de vida mejores y la necesidad de lograr que las siembras sean más productivas. Lo induce a inventar utensilios nuevos o perfeccionar los que ya tiene. La agricultura incrementa la cantidad de alimentos disponibles en una comarca y hace posible el crecimiento demográfico. No se sabe cómo se descubre la agricultura. Tal vez alguien observa primero que una planta crece mejor cuando se retiran las hierbas parásitas que crecen en su entorno. Antes o después alguien se da cuenta de que al dejar caer al suelo una semilla nace una planta.
y alguien más descubre que la humedad adecuada mejora el rendimiento de los cultivos. Es probable que cada descubrimiento se realice en varios sitios a la vez y que finalmente la suma de conocimientos se difunda en una comarca amplia. De cualquier manera, en las capas de terreno correspondientes a los años del 5000 a.C. al 4000 a.C., ya aparecen en el valle de Tehuacán semillas de aguacate, de chile y de una variedad de calabaza que los científicos llaman cucurbita mixta, que según algunos arqueólogos proviene de plantas cultivadas y no silvestres. Pero se necesitaba un cultivo que pudiera servir de base a la alimentación. En el valle de Tehuacán, como en otras partes de América, crecía una hierba silvestre con un esbozo de mazorca de 2 a 3 centímetros de largo que la gente recolectaba para comer. Es el maíz. El grano cultivado se distingue del silvestre en que no puede reproducirse sin intervención humana, porque las hojas que cubren la mazorca impiden la germinación de las semillas. Se necesita que alguien las siembre, pues si una mazorca cae al suelo por sí sola, los granos quedan atrapados por las hojas y no fructifican. Hacia el año 3000 a.C., los habitantes del valle de Tehuacán ya consumían maíz cultivado, como se aprecia por las mazorcas encontradas en las excavaciones arqueológicas. Después de siglos de cosechas, de cruzamientos accidentales y de progresos en la técnica agrícola, el tamaño de la mazorca creció notablemente, así como el rendimiento por planta. Gracias a esto, los pobladores del valle de Tehuacán pudieron incrementar su dieta de plantas cultivadas, que para el año 2500 a.C. representaban 30% del total consumido, según lo demostró el análisis de excrementos. La cifra parece muy reducida, pero en el caso del hombre primitivo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La agricultura demanda que los hombres pasen gran parte del año cerca de los campos de cultivo para atenderlos. Esto lleva al establecimiento de viviendas permanentes y determina la formación de pequeñas aldeas. Por el año 2500 a.C., fecha en que se inicia el periodo que los arqueólogos llamaban preclásico temprano, ya había aldeas fijas en el valle de Tehuacán. Quedaban cerca de las terrazas de los ríos y constaban de 5 a 10 casas semisubterráneas. Aún no se había inventado el adobe, se cavaba una fosa de tamaño adecuado, a cuyo piso se accedía por una rampa, se le añadían muros de carrizo o varas y finalmente se le ponía techo inclinado de ramas. Los hombres seguían saliendo en busca de frutos silvestres y animales de caza, pero siempre regresaban a sus aldeas, donde se estrechaban los lazos de convivencia. Se intensificaba el intercambio de conocimientos al limitarse los grupos unos a otros y el desarrollo cultural se aceleraba. Primero se cultivaron más plantas, entre ellas el nutritivo frijol. Fue necesario crear utensilios para el trabajo agrícola, coas, azadones primitivos, etc. Y las cosechas se guardaban en cestas cada vez más grandes y más finamente trabajadas. El paso siguiente fue el surgimiento de la alfarería,
quizá derivado de la necesidad de contar con recipientes para almacenar agua y semillas. Tal vez alguien observó que al embadurnar de barro las cestas era posible almacenar líquidos. Después, uno de estos recipientes quedó cerca del fuego, el barro se coció y lo demás fue fácil. Como quiera que haya sido, hacia el año 2000 a.C., los pobladores del valle de Tehuacán empleaban ya cerámica muy tosca, vasijas de varias formas y una que otra figurilla de rasgos humanos o animales. Luego los utensilios de barro tuvieron mayor uso que los de piedra. Las ollas y las vasijas hicieron posible el enriquecimiento de la dieta con alimentos cocidos y no solo asados, como tenían que ser antes. Esto permitió la creación de antojitos como el tamal. Con el tiempo y la invención de los comales de barro vendría la tortilla. También se empezaron a fabricar teclas de algodón y de fibras de yuca o maguey. Por el año 1200 a.C., cuando termina el Preclásico temprano, el valle de Tehuacán sustentaba una población 40 veces mayor que la de 1300 años antes. Si la historia pudiera comprimirse en un solo día, el Dryopithecus o Dryopithecus andaría merodeando por las selvas africanas en los primeros instantes de la jornada. Hacia las 21:30 horas, el Homo habilis estaría en África fabricando sus hachas de mano. El Homo sapiens nacería a las 23:53 horas. A las 23:56 cruzaría el estrecho de Bering para llegar a América y los habitantes del valle de Tehuacán empezarían a cultivar el maíz en los últimos segundos de la jornada. Después, como un relámpago, vendría el surgimiento de las grandes civilizaciones, la conquista española de América y los viajes espaciales. Página 25.